¿Cómo te encuentras? Qué chévere que puedas compartir hoy con nosotros este momento tan especial para Dios. Para Él este momento es uno de sus favoritos porque es cuando su pueblo se une a adorarlo. Y no importa si tú estás en Suba, si tú estás en Villavicencio, si tú te encuentras en Tunja, desde donde estés, en este momento te estás conectando con la congregación del Señor. Y eso te hace a ti un ente importantísimo en este momento. Nosotros, los que estamos aquí, somos el segundo plano. La voz principal es la tuya, porque esa voz está manifestando tu corazón y eso es lo que a Dios le atrae. Así que tómate este tiempo para conectar tu corazón con el cielo. Dale gracias a Dios por lo que hay que darle gracias. Pídele perdón por aquello que tengas que pedir perdón. Pero ten en cuenta que nada te puede quitar el gozo de que está contigo y la felicidad de que Él vive en ti. Queremos adorarte, precioso Dios. Queremos bendecir tu nombre. Queremos adorarte a ti. Queremos expresarte a través, Señor, de esta canción. Queremos conocer a tu Espíritu. Espíritu Santo, yo quiero conocerte, quiero aprender de ti, necesito de ti, Espíritu. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Dile que le anhelas. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma desciende, como paloma con tu gracia
llama de fuego, purifícanos. Como una paloma, ven sobre nosotros como viniste al Señor Jesús, porque anhelamos conocerte profundamente, porque tú eres la persona favorita de nuestras vidas como iglesia. A ti eres a quien más necesitamos en estos momentos difíciles. Coger de la mano al Espíritu Santo y caminar la vida es la mejor opción que tenemos, porque en su presencia hay gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y nosotros hoy nos podemos alegrar con el Espíritu Santo. Hoy podemos dar alegría, gozo, festejo al cielo, porque decimos gracias, porque tú estás con nosotros y algo nuevo estás por hacer en mi familia, algo nuevo estás por hacer en mi casa, en mi situación, en mi país, algo nuevo estás por hacer. Volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Volveré a comenzar, me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, Señor, si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Señor, es por tu amor que hoy estamos vivos. Yo me entrego a ti. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida
celebrar y alegrarnos, porque en ti hay plenitud de gozo. Así no tengamos fuerzas, tú nos inyectas, Señor, de la tuya propia, porque en ti somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. En aquello que hemos sentido decaer, tú nos das la victoria, Señor. Amén. Y tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria. Nos llevas de victoria en victoria. Aunque a veces, Señor, esta idea de la nueva normalidad no nos parezca lo mejor, no nos convence, nos limita al parecer, pero queremos pensar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que si tú nos estás llevando, Señor, a este nuevo tiempo, es porque es bueno, agradable y perfecto, porque es lo que necesitamos en este momento. Y nos llevarás de gloria en gloria. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque de gloria en gloria avanzamos hacia la meta, corriendo
siguiendo la carrera y puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Ponemos hoy nuestros ojos en ti, Señor, y declaramos que ese precioso día en el que tú llegarás, en el que tú volverás, está próximo y es pronto, porque tu promesa, así haya tardado, nunca, Señor, será incumplible. Tu promesa se cumplirá y tú vendrás ahora. Tú vendrás en este tiempo. Ya has empezado a dar señales y estamos esperando tu venida, Señor. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún oyemos que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol. El cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol. El cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de pie. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado quién. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Cristo viene ya, como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Nos gozamos con los que tenemos al lado, con aquellos que vienen detrás, Señor, con aquellos que han ido pasando a través de los años. Nos gozamos esperándote a ti, Señor, y creemos, Padre, que tu palabra ha de llenar nuestro corazón aún más. Por eso a ti, que estás allí en casa, en oficina, donde quiera que estés, te invito para que te prepares, para que traigas tu Biblia y juntos escuchemos al Señor. ¿Alguna vez has anhelado
la pobreza? ¿Alguna vez has anhelado el sufrimiento? ¿Qué pasaría si hoy yo te dijera, mira, seguir a Cristo te va a costar todo? Seguir a Cristo va a hacer que sea inevitable para ti el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Y es más, puede hasta que te cueste la vida. ¿Te harías cristiano? ¿Darías un paso de fe? Hoy en día un mensaje así en nuestra amada América sería un poco extraño, porque las invitaciones a seguir a Cristo es que tus sufrimientos del presente, que tus dificultades del presente van a ser solucionadas, pero no siempre es así. Hay una carta escrita a una iglesia que nos muestra un panorama diferente, pero el hecho de que sea diferente no quiere decir que no sea anhelable. Por eso miremos la carta a la iglesia de Esmirna, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Va a aparecer ahí en tu pantalla. Leamos la primera frase del versículo 8. Dice allí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, en este caso, es el sitio donde va dirigida la carta y a la iglesia que está en esa ciudad. Esa ciudad podríamos imaginárnosla de la siguiente manera. Durante un tiempo, sobre todo hace algunos años, hoy no tanto, se habló acerca del sueño americano. Y el sueño americano era ir a Estados Unidos, donde todo era un paraíso, ¿no? Sobre todo un paraíso económico, donde las oportunidades laborales sin fin, donde es una ciudad organizada, un país organizado. Y mucha gente, no solamente latina, sino gente de África, eh, los cubanos, por ejemplo, hicieron todo su esfuerzo para ir a ese lugar a tener una mejor estabilidad económica. Esmirna era algo así. Se podría hablar acerca no del sueño de americano, sino del sueño de Esmirna. Esmirna era un puerto que estaba ubicado en un lugar estratégico, comercialmente hablando en ese entonces. Hacía de esa ciudad una ciudad potencia, económicamente hablando. Ella competía con Éfeso y con Pérgamo en cuanto a ciudades principales. Era una ciudad, según algunos registros históricos, bellísima arquitectónicamente. Los edificios para ese entonces eran suntuosos. Era literalmente un centro comercial. Se podría decir, sin miedo a exagerar, que cualquier persona pensaría que toda persona que habitara, perdona la redundancia, que habitara en Esmirna es una persona rica. Allí había una iglesia, una congregación, y el Señor Jesús les envía una carta. Miremos cómo el remitente, recuerda que estamos mirando con la R para que lo recuerdes, receptor, remitente, luego dar reconocimiento. El remitente siempre es nuestro Señor Jesús, pero haciendo énfasis en alguna de las partes que Él reveló en su presentación en el inicio, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Aquí Él dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero. Tratando de explicarte esto, quiero que te imagines la vida como un paréntesis. Un paréntesis que empieza donde naces y se cierra donde celebran tu velorio. Ese es un paréntesis. Y en ese paréntesis ocurre todo, ¿no? Todo lo bueno y lo malo que te podría ocurrir en tu vida. El primero y el postrero quiere decir que hay uno que está antes de ese paréntesis y después de ese paréntesis.
Es alguien que no está limitado al paréntesis. Y ahí quiero resaltar dos palabras que tienen que ver con la eternidad y la soberanía. Si quieres unirlas, podemos hablar de la eterna soberanía de Dios. Uno que es el primero y que es el postero, y al que no se le escapa nada. Así como en la carta anterior, Jesús tenía asidos fuertemente a los ángeles cuando dice que las estrellas estaban en su mano. Ahora en esta segunda carta Jesús aparece como aquel al que no se le escapa nada en los tiempos. Cuando hablamos de primero y postrero, ten en cuenta que el tiempo está implícito allí. Primero y postrero en cuanto al tiempo humano. Y a Él no se le escapan nuestros tiempos. Obviamente hay muchas cosas que ocurren en el tiempo de la humanidad que hemos llamado historia, que no son agradables de ver y no son agradables a sus ojos ni a su corazón, y que Él no es el autor intelectual de eso, pero no quiere decir que lo cogieron por sorpresa. Estoy seguro que esta pandemia que estamos viviendo no tomó por sorpresa al Señor. Él sabía que venía, pero no quiere decir que Él la generó. Entonces la soberanía tiene que ver con que aún en medio de la voluntad humana no echa a perder sus planes y propósitos. Luego dice, el que estuvo muerto y vivió. Y esta segunda expresión nos recuerda que Él estuvo dentro del paréntesis. O sea, el Dios que es el primero y el postero que está fuera del paréntesis, se metió durante 33 años dentro de ese paréntesis. Y dentro de ese paréntesis vivió, dentro de ese paréntesis murió. Imagínate al creador de la vida experimentando la muerte, pero dentro de ese paréntesis vivió. En ese paréntesis de Jesús de 33 años, Él literalmente libró una batalla contra su carne, libró una batalla contra el sistema pecaminoso, el sistema que es tan contrario al propósito de Dios. Y vivió una batalla contra Satanás, que fue su adversario todo el tiempo. Y en ese paréntesis Jesús murió y vivió. Es decir, que se presenta como aquel que no está limitado por el paréntesis, pero aquel que conoce lo que es estar dentro de ese paréntesis, librar la batalla, morir y vencer la muerte. Eso es algo muy importante para todas las iglesias en todos los tiempos. Y para hoy quisiera que recordáramos que Él venció todas las tentaciones, venció el pecado, venció a Satanás en su propio campo, pero sobre todo venció el miedo a morir. Para nadie es un secreto que tuvo una noche de agonía. Y cuando hablamos de agonía no hablamos de los golpes que le dieron sus verdugos, sino hablamos de la agonía que en algún momento trajo la angustia porque iba a enfrentar la muerte. Sin embargo, en medio de esa angustia, Él sabe lo que es vencer. Es importante también entender que en ese paréntesis hay un adversario y es Satanás. Y ese paréntesis es un tiempo, recuerda que Satanás no está en el paréntesis, pero él entra allí porque es el tiempo donde él puede esgrimir sus armas y lo hizo con Jesús. Él no puede hacerle nada a Dios, pero cuando Jesús se metió en el paréntesis que llamamos vida, se hizo completamente vulnerable, humanamente hablando. Y al hacerse vulnerable, Satanás lanzó todas sus armas, sus ataques más letales contra él para tratar de que él pecara. Fue una batalla completa en su terreno, en el terreno en que Satanás podía vencer, en el terreno en que Satanás había vencido a Adán y a Eva, y en el terreno en que Satanás había vencido a todo ser humano. Y algo muy hermoso es que Jesús venció a Satanás en su territorio, en su ámbito, en su terreno. Así que cuando Él dice, el que estuvo muerto y vivió, está hablando del victorioso. La muerte y la resurrección de Jesús
es la clave de nuestra fe. Es lo que hoy nos dice que todavía podemos vencer. Entonces, cuando Él se presenta como que todavía podemos vencer, no, que siempre podemos vencer. Cuando Él se presenta como el primero y el postero y luego el que murió, pero el que vivió, está recordándonos que Él es el vencedor, pero que también su victoria es garantía de que nosotros también podemos vencer. Así se presenta a esta iglesia. Luego viene el reconocimiento. El reconocimiento está en el versículo 9 y dice: yo conozco tus obras. Esto lo dice la Reina Valera. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aparece allí mencionado el enemigo con uno de sus nombres, Satanás. En los mejores manuscritos, y cuando hablo de manuscritos, me refiero a aquellos primeros registros escritos en los que por primera vez apareció la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Inicialmente fueron prédicas de los apóstoles, pero luego se vio la necesidad de colocarlos en pergaminos. Y no necesariamente compilados en un libro. Entonces, hoy tenemos el Nuevo Testamento por aquellos manuscritos y se miran la fidelidad de los manuscritos en la medida en que están más cercanos a los autores, al tiempo de lo ocurrido. De los mejores manuscritos no aparece el término yo conozco tus obras. Ese término fue agregado después con la intención de darle una uniformidad a todas las cartas. Como en todas las cartas el Señor decía yo conozco tus obras, pues entonces también lo pusieron en la carta de Esmirna. Pero los mejores manuscritos, los más antiguos, no tienen esa frase. Entonces la mejor lectura sería así: sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Por eso no hablaré de las obras, sino hablaré acerca de, en el nivel de reconocimiento, cuando el Señor dice conozco tu tribulación. Algo que ocurría allí era una opresión continua contra los cristianos por parte del gobierno principalmente. Estar en esa ciudad tenía un costo alto. Tener acceso a los beneficios de esa ciudad tenía su valor. Y básicamente para algunos no era tan grave el costo. Solamente tenían que decir César es el Señor y ofrecerle incienso como si fuera un dios. Obviamente al cristiano verdadero eso era un costo impagable. No se podía negociar, era uno de los innegociables de la fe. Todos los demás que estaban allí en Esmirna tenían que seguir esa corriente del culto al emperador. Entonces todo aquel que se oponía necesariamente entraba en una opresión y en una dificultad considerables de rechazo y de exclusión, de maltrato, de todas las injusticias que bajo el título de la ley podrían hacer contra aquellos que no se sometieran a la ley. Por eso está ligado allí: sé tu tribulación y tu pobreza. Parte de esta tribulación, o más bien como efecto de esta tribulación, o mencionando detalladamente la tribulación, se habla de los efectos económicos. No es una pobreza de un día para otro. Es una pobreza a la que se ha llegado sistemáticamente. Y cuando hablamos de pobreza allí, hablamos de una humillante y deplorable condición material. Una pobreza que daba tristeza ver sus casas, cómo dormían, sus alacenas vacías, donde escaseaba el alimento en las mesas. Era un asunto deplorable socialmente hablando. Ellos estaban
económicamente destituidos debido a su fe. Quiero aclarar que hay una pobreza que no honra a Dios. La pobreza que viene por la negligencia, la pobreza que viene por la mala administración, la pobreza que viene por el pecado, por las prácticas que traen ruina, la pobreza que viene por la mentalidad estrecha, la pobreza que viene por el temor, es una pobreza que Dios no ve bien. Pero no era el tipo de pobreza que tenían estas personas. El tipo de pobreza que ellos tenían era una pobreza que era por causa del testimonio. Por el hecho de ser cristianos habían sido excluidos del mercado, habían sido excluidos del comercio, no tenían derecho a comerciar, no tenían derecho a un trabajo digno por la simple razón de que eran cristianos. Era una manera de meterle presión con un objetivo, que ellos negaran su fe, con un objetivo que cuando la cosa se pusiese bien dura, entonces renunciar a Jesús y decir, César es el Señor, de Él dependemos, y al tener eso, esa confesión en su vida, pues salir de esta condición de pobreza. Pero ese César es el Señor implicaba también adorar, ¿no? Ofrecer incienso como si fuera un Dios. Y esta pobreza que Dios ve es una que Él reconoce, se convierte en un mérito. Pero mira lo que dice ahí al lado, dice, conozco tu pobreza, e inmediatamente dice, pero tú eres rico. Y ese pero es una objeción en cuanto a cosmovisión. Está diciendo, eres pobre y he visto tu pobreza según el sistema, pero, un momento, tú eres rico. El cielo te ve rico. El Padre te ve rico. Jesús ve una riqueza en ti. Los ángeles del cielo ven una riqueza en ti. Ese ámbito superior al terrenal que se llama cielo, dice, eso no es pobreza. Eso es riqueza. Y pienso que tenemos que evaluar hoy los conceptos que tenemos de ser rico, de estar bien o de estar mal. Porque hay un dicho por ahí que ya es conocido. Hay gente que es tan pobre, que solamente tiene dinero. Ahí el cielo ve la pobreza y la riqueza desde una óptica diferente. Dice, conozco tu pobreza, pero según mis ojos no eres pobre. Yo veo riqueza en ti. Y eso es algo muy poderoso. Eso es algo muy valioso. Esa es la pobreza que yo creo que uno debería anhelar. Aquella que Dios dice, eso no es pobreza, eso es riqueza. Cuando leí esta carta, de alguna manera ya en el fondo de mi corazón, anhelé y suspiré por tener una aprobación así de parte del cielo. Y luego, en medio de este reconocimiento, habla acerca de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Ten en cuenta que la oposición de los judíos siempre estuvo presente. En el libro de los Hechos vemos cómo son los judíos los primeros perseguidores del cristianismo por diferentes razones, inicialmente razones doctrinales, teológicas, de su entendimiento, pero luego porque simplemente se dejaron usar por el enemigo. También habían, de alguna manera, la sinagoga judía tenía que congraciarse con el emperador romano para no estar en ese asunto de pobreza. Es decir, había una comunidad de judíos que no era pobre, que tenían acceso al dinero, a los recursos, pero habían pagado un precio. Por eso el Señor dice, ni siquiera son judíos, porque aún el judío verdadero no se arrodilla delante de un Dios diferente al Dios del Antiguo Testamento. Pero esto eran una serie de personas que habían sucumbido ante la presión del gobierno, ante los dictámenes de las entidades que regían la economía. Ahí habían sucumbido. Hoy en día es así. Hoy en día entidades
supuestamente protectoras de la humanidad, prácticamente es una orden el aprobar los abortos. Esas batallas que hay en los congresos, en el Senado por aprobar estas leyes o desaprobarlas, esta presión de que tiene que aprobarse es un asunto que viene de entidades muy poderosas, del gobierno actual que está rigiendo a las naciones. Y de alguna manera los que tienden a frenarse a este tipo de opresión que viene de los altos mandos son personas que van siendo relegadas económicamente y hay que tener cuidado con esto. Permítame, me adelanto. Acuérdate que el 666 es un número de hombre. Y el 666 básicamente es no podrás comprar ni vender si no tienes esa identificación que en algún momento va a dar un gobierno humano. Tiene que ver con eso. Esta iglesia estaba viviendo algo similar. El asunto de no congraciarse con lo que decían la política de ese entonces hizo que vivieran en pobreza, no podían comprar ni vender. Pero habían algunos judíos, entre comillas, porque la misma Biblia pone comillas, que dicen ser judíos, pero no lo son. Ellos habían vendido sus principios, ellos se habían congraciado, ellos se habían mimetizado allí frente a ese culto al emperador. Por eso el Señor es muy fuerte cuando dice, blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y luego dice, son sinagoga de Satanás. Y aquí aparece un término que es importante, porque Satanás es adversario. Satanás es opresor, es opositor. Y todo aquello que se opone al curso bíblico del Evangelio entra dentro de ese nombre llamado Satanás. Satanás es todo aquello que en medio de un gobierno o de una mentalidad o de una cosmovisión se opone al verdadero gobierno del Señor. Eso es Satanás, porque Satanás significa adversario. Entonces ellos estaban luchando con acusaciones falsas. Cuando habla allí de blasfemia, no era que los insultaran en la calle, sino que habían calumnias y constantemente hacían una opresión para que el ejército los persiguiera, los buscara. Divulgaban los lugares donde tenían que esconderse y entonces de alguna manera trabajaban de mano con estos soldados que eran los encargados de ejecutar los sufrimientos. A esta iglesia el Señor le hace un requerimiento. El requerimiento está en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. Aparece otro nombre de nuestro enemigo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El diablo es quien lo hace. Pero no se escapa dentro de la soberanía divina. Él sabe que el diablo lo va a hacer. Es más, lo anuncia antes de que el diablo lo haga. Acuérdate que este paréntesis es un paréntesis en el que el diablo puede operar. Pero Dios no ignora sus maquinaciones y Él las anuncia. Y diablo es básicamente murmurador, es el ataque que el enemigo hace con su lengua. Por ejemplo, el término murmuradores en el Nuevo Testamento es diabolos. Por eso cuidémonos de la murmuración. Pero básicamente es cómo utiliza la información para que en este caso ellos fueran apresados. El requerimiento aquí es no temas. Mira la calidad de esta iglesia. Dios les está diciendo, se puede padecer sin temer. Se puede vencer el temor en el momento de padecer. Y Jesús lo dice por experiencia propia, porque Él experimentó esa opresión de adentro que se llama miedo, muy ligada a nuestra humanidad. Desde Génesis, cuando Adán pecó, el miedo es algo que nos ha perseguido. Y en Apocalipsis todavía se batalla contra el miedo. El miedo a no ser, el miedo a morir, el miedo a no tener, el miedo a no alcanzar. Allí el Señor le dice, no temas en nada lo que has de padecer. Vas a padecer,
pero puedes padecer sin temor. Es como el miedo un enemigo a vencer. Al cristiano puro, Dios le puede anunciar el sufrimiento. Hoy en día, por eso empecé hoy así la charla. ¿Qué pasaría si te dijeran, sigue a Cristo, pero te aseguro que vas a padecer? Tal vez no habría tanto cristiano porque hay mucho cristiano que está siguiendo al Señor o supuestamente siguiendo al Señor por ofertas. Pero aquí el Señor está asegurándote, cristiano, vas a padecer. Si Dios te dice vas a padecer, ¿lo seguirías? Si Dios te dice vas a sufrir, ¿lo seguirías? Hay una iglesia que tiene como eslogan, pare de sufrir. No calificaría en este tiempo ese eslogan. Aquí el Señor es, vas a sufrir. Y mira la calidad de estos cristianos. Dios les puede decir, van a padecer. El padecimiento puede ser parte del sermón. El padecimiento puede ser parte del mensaje del domingo. El padecimiento puede ser parte de la palabra profética que el Señor está hablando. Cuando las palabras proféticas quitan de su contenido el dolor, el sufrimiento, el padecimiento o algún precio que hay que pagar o alguna exhortación, hay que masticarlas, ¿no? Cuando una palabra profética solamente anuncia prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad, hay que revisar eso, porque un profeta de hoy podría estar en medio de una iglesia así diciendo, tranquilos, esto va a pasar, vamos a prosperar. Aquí el Señor no dijo eso, el Señor dijo, vas a padecer. Luego dice, ¿por qué van a padecer? Para que seáis probados. Ellos no necesitaban ser probados ante los ojos de Dios. Dios empezó diciéndoles, sé, conozco. Él conocía su interior y sabía la fidelidad y la lealtad de ellos. Es decir, Dios no necesita probar que ellos son fieles. Dios sabe que son fieles. Él ha venido viendo su fidelidad, pero Él quiere que sean probados. Él quiere que en medio de su soberanía salga a la luz el oro fino que hay dentro de ellos. Hay algo que Dios quiere que vean. Que vean quiénes, las iglesias de Asia Menor, los adversarios, los cristianos de todos los tiempos. Había algo en ellos que Dios quería manifestar como oro puro. Él dijo, tienen que ser probados porque tengo que decirle a los cristianos de todas las épocas lo que es la calidad de un verdadero cristiano. Quiero que sean probados, es necesario que sean probados para que salgan relucientes o se dé a conocer el oro fino, la riqueza que hay dentro de ustedes. Tengan en cuenta que les dijo, tú eres rico y tiene que ser probado para que eso que el cielo está diciendo, eres rico, salga a la luz. Y luego les dice, sé fiel hasta la muerte. Ten en cuenta que allí no les está diciendo, empieza a ser fiel. Dios les está diciendo, continúa con la fidelidad con la que has caminado hasta el día de hoy. Solamente te falta un pedacito del paréntesis. Este tramo es muerte. Continúa fiel. Ellos llevan fieles muchos años. Continúa fiel. Continúa fiel. Ha habido opresión económica. Yo he visto todo eso. La pobreza, la dificultad, la oposición de todo el mundo. Continúa así hasta la muerte. Es decir, te falta un tramo. Y este tramo son 10 días. Y estos 10 días simplemente es lo que falta de lo que humanamente es necesario dentro de esa soberanía divina. No es que Dios se deleite con el dolor y el sufrimiento, pero dentro de su soberanía, Él sabe cómo intervenir en estos tiempos. Y le está diciendo, te falta un pedacito, y ese pedacito puede incluso llegar a la muerte. Continúa como vas. Continúen con esa fe con la que hasta el momento han vivido, porque después de la muerte seguirán viviendo. Eso es poderoso. Continúa con la fe,
con la que hasta el momento has vivido, porque después de ese pedacito que se llama muerte, vas a seguir viviendo. Mira cómo sigue la recompensa. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, acuérdate que el vencedor es por su fe. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Viene una muerte. A ellos les tocó vivirla por persecución. A ti te va a tocar también por el coronavirus o por la diabetes o por el colesterol o por alguna vaina. Te vas a morir. Pero el problema aquí es la segunda muerte. Y aquí el Señor está anunciando algo escatológico. Va a haber una segunda muerte. La palabra de Dios dice, es necesario que los hombres mueran una vez. Y después de esto el juicio. Y ese juicio, la determinación de ese juicio final, es la segunda muerte de la cual Dios quiere que todo el mundo se escape. Dios quiere que tú te escapes de la segunda muerte. ¿Y cómo te escapas de la segunda muerte? Confesando a Jesús como tu Señor. Ofreciéndole incienso a Jesús. Incienso es tu adoración, tu dependencia, diciendo tú eres mi Dios. Así, entregándole tu vida a Él, es como tú garantizas que no sufrirás daño de la segunda muerte. La fidelidad y el cristianismo puro tienen una recompensa maravillosa y es esa corona de vida, esa garantía de que no sufriremos la segunda muerte que es el infierno. Permíteme, termino con lo siguiente. En el año 156 después de Cristo, Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo era el obispo de Esmirna, de la iglesia que estamos hablando. En el año 156 sufrió el martirio. Cuando murió tenía 86 años. La carta fue escrita hacia el año 95 después de Cristo. Él fue martirizado en el 156 y vivió 86 años. Él dice que sirvió toda su vida al Señor. Es decir, que cuando esta carta llegó a la iglesia, ya Policarpo, si no era el líder principal, por lo menos era uno de los líderes de esta iglesia. El martirio de Policarpo quedó notificado en una carta enviada a la iglesia de Esmirna. Es una carta fidedigna, históricamente es comprobada. En ella podemos confirmar todo lo anterior. La carta está vigente, tú la puedes leer. Yo la tengo aquí, solamente haré mención de algunos pedazos de esa carta. He separado algunos aportes así. En medio de esa tribulación ocurrieron algunos hechos importantes. Esto lo escribió la iglesia, los discípulos de Policarpo. La tribulación, la intención de hacerlos renunciar a su fe. Aquí hay un pedazo que dice, porque el noble Germánico, un muchacho que se llamaba así, Germánico, animó la pusilanimidad de ellos por medio de la constancia que había en él. Cuando habla de ellos se refiere a las personas, tanto judíos como gentiles que estaban en el circo romano. Dice, y luchó con las fieras de una forma destacada, porque cuando el procónsul deseaba prevalecer sobre él y le mandó que tuviera compasión de su juventud, él, haciendo uso de violencia, arrastró a la fiera hacia él, deseando conseguir más rápidamente ser librado de su vida. De modo que después de esto la multitud, asombrada del valor de los cristianos amados de Dios y temerosos de Dios, levantó un clamor. Cuando ellos vieron que este muchacho obligó al león a comérselo, ellos, admirados por su valentía, levantan un clamor que huele a miedo. ¡Fuera los ateos! Comenzaron a gritar. Acuérdate que ateos llamaban a los cristianos porque ellos no se inclinaban ante imágenes ni ante ningún dios de los romanos.
de los griegos. Fueron los ateos, fuera los ateos, que vayan a buscar a Policarpo. Dijeron, tenemos que traer al líder de ellos, porque si son así, es porque hay alguien, un cabecilla, y a ese es el que hay que capturar. En ese momento Policarpo se entera y él no quiso huir de la ciudad, pero algunos le instaron a que se fuera a otra casa. La carta lo dice así. Policarpo al principio, cuando lo oyó, lejos de desanimarse, tenía deseos de permanecer en la ciudad, pero la mayoría le persuadieron a que se retirara. Así que se retiró a una casa de campo no lejos de la ciudad y allí se quedó con unos pocos compañeros, no haciendo otra cosa noche y día que orar por todos los hombres y por las iglesias por todo el mundo, porque esta era su costumbre constante. Y mientras estaba orando tuvo una visión 3 días antes de su captura y vio que su almohada estaba ardiendo. Y se volvió y dijo a los que estaban con él, es menester que sea quemado vivo. Ten en cuenta que los creyentes de Esmirna, Dios les podía anunciar cómo iban a morir, con qué muerte glorificarían al Señor. Cuando Él dice, es menester que sea quemado vivo, está hablando, es la soberanía de Dios. Ellos no eran kamikazes, ellos no eran suicidas, ellos no se entregaban a la muerte, no. Pero cuando la muerte llegaba y cuando llegaba el sufrimiento entendían que hay uno que es el primero y el postrero. Ten en cuenta que Él había leído ya esta carta. Y el Señor había dicho, yo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero que vivió, Él les está anunciando que van a padecer y que tienen que ser fieles hasta la muerte. Entonces Él se levanta y entiende que es la voluntad de Dios. Cuando llegaron los soldados, Él los estaba esperando y les preparó una mesa y les dio desayuno, porque llegaron temprano en la mañana. Ellos encontraron a un anciano noble y amoroso y se preguntaron entre ellos, tanto escándalo por ir a traer a un anciano tan venerable. Les dio comida hasta que se saciaron y les dijo, denme permiso de ir a orar 1 hora y luego iré por ustedes. Luego fue llevado al procónsul. Dice aquí la carta, pero cuando Policarpo entró en el estadio le llegó una voz del cielo. Mantente firme, Policarpo, sé un hombre. Y nadie vio al que hablaba, pero los que son de los nuestros, los cristianos, que estaban presentes allí, oyeron la voz. El procónsul le dijo, ten respeto a tu edad, y otras cosas apropiadas que acostumbraban a decir. Le dijo, jura por el genio de César, y retráctate y di, fuera los ateos. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos y mirándolos allí en el estadio, les hizo señas con la mano. Y gimiendo y mirando al cielo dijo, ¡fuera los ateos! Refiriéndose obviamente a los incrédulos, a los impíos. Cuando el magistrado insistió y le dijo, pensando que había logrado su cometido, jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado y no me ha hecho mal alguno? Pero cuando el procónsul persistió diciendo, jura por el genio del César, él contestó, si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, ahí haces saber que no sabes quién soy yo. Te lo diré claramente, soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo, convence al pueblo. Pero Policarpo contestó, en cuanto a ti he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor como es debido a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro perjuicio. Pero en cuanto a estos, refiriéndose a la multitud, no los considero dignos de que tenga que defenderme delante de ellos.
Ante lo cual el procónsul dijo: tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Pero él dijo: que las traigan. Porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo: haré que ardas con fuego si desprecias a las fieras, como no te arrepientas. Es decir, no le tienes miedo a las fieras, entonces vas a morir quemado. Pero Policarpo dijo: tú me amenazas con fuego, que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras, le dijo el anciano valiente. Entonces, cuando el procónsul escuchó esto, envió a su propio heraldo a proclamar 3 veces en medio del estadio: Policarpo ha confesado que es cristiano. Policarpo ha confesado que es cristiano. Policarpo ha confesado que es cristiano. Imagínate esa voz y su eco en un pueblo que estaba acostumbrado a decir que eran de César. Encontrar a alguien a decir que es de Cristo. En ese entonces decir soy cristiano tenía un solo significado. Cuando hoy decimos soy cristiano, uno se pregunta qué tipo de cristiano soy. En ese entonces soy cristiano implicaba estar dispuesto a morir. Decir soy cristiano significaba que perdías tu vida. Cuando el heraldo hubo proclamado esto, toda la multitud, tanto de gentiles como de judíos que vivían en Esmirna, clamó con ira incontenible y grandes gritos: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y fue el que tomó el liderazgo de la iglesia de Esmirna cuando el apóstol Juan lo consagró. Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. No lo pudieron echar a los leones, pero entonces alistaron la hoguera. La narración continúa así. Al punto, los instrumentos que estaban preparados para la hoguera fueron colocados a su alrededor. Y como iban también a clavarle a la estaca, él dijo: dejadme como estoy, puesto que él, hablando del primero y el postrero, del que estuvo muerto pero vivió, dejadme como estoy, puesto que él me ha concedido que pueda resistir el fuego, también me concederá que pueda permanecer inmóvil en la hoguera sin tener que ser sujetado por los clavos. Entonces no lo clavaron, simplemente lo amarraron. Luego hizo una oración a Dios. Si quieres saber la oración que hizo, tienes que leer la carta, no te la voy a leer. Cuando termina la oración y dice amén, dice así: cuando hubo ofrecido el amén y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego. Y cuando surgió la llama poderosa, todos los que pudimos verlo, contemplamos un portento. Ten en cuenta que quien escribe la carta fue testigo ocular. Todos los que pudimos verlo, contemplamos un portento. Sí. Y fuimos preservados para que pudiéramos referir al resto lo que había sucedido. El fuego formando la apariencia de una bóveda, como la vela de un navío llenado por el viento, formó una pared alrededor del cuerpo del mártir y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como un pan en el horno, o como oro y plata refinados en un horno. Porque percibimos un olor fragante, como si se desprendiera olor de incienso o de algún bálsamo precioso en el momento en que él era quemado. Así que finalmente los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego,
que la llama no le hacía el daño que ellos esperaban. Ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. En otra traducción de la carta dice, como vieron que el fuego le respetaba, entonces lo atravesaron con una lanza. Y cuando lo hubo hecho, salió una paloma y una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego. Y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos, porque ellos habían visto mucha gente morir quemada. En el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia que está en Esmirna. Porque cada palabra que pronunció su boca se cumplió, o bien se cumplirá. Pero el maligno, celoso y envidioso, el adversario de la familia de los justos, habiendo visto la grandeza de su martirio y lo intachable de su vida desde el principio, y cómo fue coronado con la corona de la inmortalidad y hubo ganado un premio que nadie puede desmentir, se las arregló para que ni aun su pobre cuerpo fuera sacado y llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacerlo y tocar su carne santa. El magistrado dijo, para que no abandonen al crucificado y empiecen a adorar a este hombre, lo cual fue hecho por instigación y ruego apremiante de los judíos, que también vigilaban cuando iban a sacarle del fuego, no sabiendo que era imposible que nosotros abandonemos en este tiempo al Cristo que sufrió por la salvación de todo el mundo, de los que son salvos, sufriendo por los pecadores siendo el inocente ni adorar a otro, porque Él, siendo el Hijo de Dios, le adoramos, pero a los mártires como discípulos e imitadores del Señor, los respetamos y queremos como merecen por su afecto incomparable hacia su propio Rey y Maestro. Entonces, así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y lo pusimos en un lugar apropiado, donde el Señor nos permitirá congregarnos, según podamos en gozo y alegría, y celebrar el aniversario de su martirio, para la conmemoración de todos los que ya han luchado en la contienda y para la enseñanza y preparación de los que han de hacerlo más adelante. Cuando la llama acabó de consumir después de muerto por la espada, porque lo mató la espada, no la llama. La llama lo que hizo fue probar que él era oro fino. Cuando después de muerto siguen prendiendo la llama para que consuma la carne hasta que quedaron los huesos. ¿Qué quedó en los huesos? Quedó oro fino, quedó la riqueza, quedó el pero tú eres rico. Y entonces tomaron esos huesos e hicieron de esos huesos una simbología y enseñaban a las siguientes generaciones de cristianos, esto es la riqueza. Hay una corona de vida, la vida es más que el paréntesis que nos han enseñado que es vida. Y entonces los jóvenes, los niños, los prejuveniles, cuando escuchaban esas enseñanzas, anhelaban el ser pobres y el sufrimiento, si era necesario, porque había mayores riquezas que las que ofrecía Esmirna. Hoy estamos ante una sociedad que corre por el dinero, siempre ha sido así. Y estamos en Occidente no atribulados, como es la tribulación que vivió la iglesia de Esmirna. Pero ¿por qué Dios le permitió vivir eso a la iglesia de Esmirna y en este caso a Policarpo? Ese día Policarpo no murió solo, murieron 12 con él. Porque Dios quería que ellos fueran probados. No por ellos, sino por los otros cristianos. Dios quería que nosotros le echáramos una mirada a la iglesia de Esmirna y que de alguna manera entendiéramos que eso es lo que Dios quiere. No una iglesia que persigue dinero, no una iglesia que persigue comodidad, sino una iglesia de testigos que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Que el fuego de la prueba haga que salga de nosotros oro. Padre, gracias. 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 Cierra tus ojos ahí en tu casa, en tu sala, con tus niños.
Qué preciosa palabra que de la boca de Dios Él diga, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Esa riqueza que sale en medio de la dificultad. Esa riqueza que sale en medio de cuando las cosas no marchan bien. Aparentemente hablando, esa riqueza irrefutable que es tener a Cristo dentro y vivir por Él y morir por Él. Tenemos que replantear nuestro cristianismo. En la charla pasada, el Señor nos dice, necesito que vuelvan al primer amor. Pero en esta el Señor nos dice, hay una riqueza que deben atesorar. Es la riqueza del verdadero cristianismo. El cristianismo que no se vende. El cristianismo que no negocia sus principios. El cristianismo que por no negociar sus principios no puede entrar en los negocios del mundo. Ese es un cristianismo puro. Hay una opresión, hay una tribulación. Tribulación no solamente es persecución, tribulación es toda opresión que viene a colocar un peso externo e interno. Hay leyes que están tratando de hacer que cambien los principios eternos de la santidad y de la justicia. Y nosotros tenemos que pararnos firmes. Ayúdanos a aprender de los huesos de Policarpo. Que los traigamos otra vez a la enseñanza, a los púlpitos, a las escuelas de discipulado. Que vuelvan a formarse discípulos verdaderos. Discípulos verdaderos. Discípulos verdaderos. Que ante los sueños que te alimenta el colegio, la universidad, los medios, de irte a un lugar, de viajar a una ciudad donde hay riqueza, donde hay buenos edificios. Y la otra propuesta que es la del Señor Jesús, que la puedes vivir en cualquier lugar del mundo, de ser un cristiano fiel y verdadero. Escoge la segunda. No dejes que haya un sueño más grande en tu vida que la de ser un verdadero cristiano. Y que haya una voz del cielo que pueda decir a los 5 continentes, este es un cristiano. Y que cuando los otros vean tu vida y digan, este es cristiano, entonces puedan ver oro puro. Yo quiero ser oro puro. Dile al Señor conmigo eso. Yo quiero ser oro puro. Quiero ser oro puro. Quiero ser oro puro. Él está necesitando congregaciones a las que Él les pueda decir, vas a padecer, y no salgan corriendo. Él está buscando congregaciones que puedan sacar discípulos que estén dispuestos a ir donde es difícil ser cristiano. Él está buscando congregaciones en las que se pueda predicar que es necesario el martirio para ser testigos, y entonces el martirio sea algo que se anhele. De una manera, ellos no anhelaban las llamas, ellos anhelaban la gloria de Dios. Hay lugares, amada iglesia, donde debemos ir, y no quiero decirlo emocionalmente en este día, pero hay lugares donde todavía se necesitan mártires, donde todavía se necesitan personas que tengan una causa por la cual vivir y una causa por la cual morir. Y cuando tú como cristiano tomas este lema y entiendes que el cristianismo es tener una causa por la cual vivir y una causa por la cual morir, entonces entenderemos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero que vive hoy por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Dios, a ver más allá dentro de este paréntesis que llamamos vida. Ayúdanos a entender que la vida es más que esto que llamamos vida. Veo una iglesia corriendo, afanándose por la economía. Veo, bendito Dios, a los jóvenes angustiados por un título, Señor, que es necesario en este tiempo para servirte mejor, de alguna manera para tener entradas a algunos sitios. Pues la vida es más que eso, Señor. Endereza nuestros sueños, endereza nuestros anhelos, Señor. En el nombre de Jesús.
Ahí en tu casa, ¿cómo estás? Quema incienso ante el Señor. El enemigo siempre ha querido la adoración para Él, el incienso para Él, el que lo llamen Señor. Apenas acabe este video, dale tu incienso al Señor. Tu incienso al Señor son tus canciones, tus palabras, tu ofrenda. Quema incienso ante Él. Es ante Él. Hazlo con tu esposa. Hazlo con tus niños. No dejes de orar hasta que nos surja el deseo de ser un cristiano radical. De ser un cristiano que anhela dar su vida por aquel que venció la muerte. En el nombre de Jesús.